Señor les bendiga. Los quiero invitar a que abran su Biblia en el libro de Abdías. Y los quiero invitar a que tengamos una lectura del libro del profeta Abdías completa. Es un solo capítulo, así que será una lectura breve. Visión de Abdías. Hemos escuchado el pregón de parte del Señor y se ha enviado un mensajero a las naciones. Así ha dicho Dios el Señor acerca de Edom. Levántense, declarémosle la guerra a este pueblo. Como puedes ver, te he hecho pequeño entre las naciones y estás abatido en gran manera. A ti que habitas en las más altas montañas y entre las grietas de las peñas, y que en tu corazón piensas que nadie te hará rodar por los suelos, tu soberbio corazón te ha engañado. Yo te haré caer, aunque levantes vuelo como el águila y pongas tu nido entre las estrellas. Palabra del Señor. Si por la noche te atacan ladrones o bandidos, ¿no te robarán solo hasta quedar satisfechos? Y si a tu viña entraran los vendimiadores, ¿no dejarían algunas uvas? Pero a ti, Esaú, ¿cómo te han destruido? ¿Cómo han rebuscado tus posesiones? ¿Cómo han buscado tus tesoros? Todos tus aliados te han engañado y te han hecho llegar a los extremos. Los que estaban en paz contigo te han vencido. Los que compartían el pan contigo te han traicionado. Esto es algo incomprensible. Y no haré yo que en ese día perezcan los sabios de Edom y los prudentes del monte de Esaú. Palabra del Señor. ¡Ay, Temán! ¿Tus valientes serán amedrentados? Será tal el estrago de todos tus guerreros del monte de Esaú perecerán. Por haber injuriado a tu hermano Jacob, quedarás en vergüenza y serás eliminado para siempre. El día que un ejército extranjero lleve cautivo a su ejército y gente extraña entraba por las puertas de Jerusalén y sobre ella echaban suertes, tú estabas allí en primera fila. Tú eras también uno de ellos. Pero no debiste haber sido un mero espectador ese día que tu hermano era víctima del infortunio. No debiste haberte alegrado el día en que se perdieron los hijos de Judá. No debiste haberte ufanado en el día de su angustia. No debiste haber entrado por las puertas de mi pueblo el día en que éste fue quebrantado. No debiste haberte deleitado con su mal el día en que fue destruido, ni debiste despojarlo de sus bienes en el día de su desgracia. No debiste pararte en las encrucijadas para matar a los que intentaban escapar. En ese día angustioso no debiste entregar a los sobrevivientes. Ya está cerca mi día contra todas las naciones, y lo mismo que hiciste será contigo. Sobre ti recaerán lo que mereces recibir. Así como en mi santo monte ustedes bebieron de la copa de mi ira, también beberán de ella siempre. Todas las naciones la beberán hasta la última gota, y será como si nunca hubieran existido. Pero en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, será un remanente santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Esaú será estopa, y arderán y se consumirán. Ni un solo resto quedará de la casa de Esaú, porque el Señor lo ha dicho. Los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín tomará posesión de Galaad. Los cautivos de este ejército de los hijos de Israel se adueñarán del territorio de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén estarán en Sefarad, poseerán la ciudad de Negev. Entonces vendrán al monte de Sión unos libertadores y juzgarán al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla y por sobre todo, Señor,
Que mis hermanos escuchen tu palabra, Señor, y no las mías. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos aquí una profecía muy corta que tiene varias particularidades. Perdón, ¿esta agua es mía? Gracias. Tiene varias particularidades. Entre ellas, la brevedad de la profecía. Es el más breve de los profetas menores, con la menor cantidad de versículos. Además de eso, es una profecía que no está hecha ni a Judá ni a Israel. ¿Se fijaron? Sino que más bien es una profecía que está hecha en contra de un pueblo que se había burlado del pueblo de Dios. Respecto al autor, no sabemos nada sobre el profeta Abdías. Solamente sabemos que su nombre significa siervo o adorador del Señor y el libro que lleva su nombre, no sabemos más. Respecto a la fecha exacta también hay harta discusión, pero es claro que que Abdías está explicando la llevada de los cautivos de Jerusalén a Babilonia. Entonces, podríamos situar este libro entre el 626 al 586 antes de Cristo. Lo que hace el profeta es describir una visión, ¿ya? Déjeme explicar esto. Una visión es lo que una persona en particular y no comunitariamente, Dios le revela viendo algo. ¿Alguien se acuerda de alguna visión más famosa en la Biblia? Una de las más famosas de la Biblia. Un libro que prácticamente son puras visiones. Alguien lo dijo, dígalo en voz alta. Apocalipsis. Apocalipsis es un libro de visiones. Y está viendo, pero lo está viendo solamente el profeta, en este caso Abdías, en el caso de Apocalipsis, el apóstol Juan. Lo que está haciendo acá el profeta es referirse cómo el Señor va a tomarle cuentas a Esaú. Y aquí tengo que entrar en explicar por qué Edom, si usted mira el mapa, está al sur del mar de Galilea, no, al sur del mar Muerto, y llegando a la zona, al siguiente mar que es el cruce, o una estuario, creo que así se llama, del Mar Rojo. Entonces tenemos una posesión que se le dio a los descendientes de Esaú, que son llamados Edom. ¿Ok? Y se dirige repetidas veces a Edom. ¿Para qué? Para decirle y para advertirle que vendría un juicio en contra de ellos por la sencilla razón de que ellos se habían levantado contra su hermano Jacob. Y ahora retrocedemos. Abraham tenía un pacto con Dios, ¿cierto? Luego, quien recibe el pacto es Isaac. Luego Isaac tiene a Jacob y Esaú. ¿Sí? No tiene nada que ver con los colocolinos, ya están pensando en esto. A Jacob amó y a Esaú aborreció. A Esaú. Esaú. Entonces, chiste fome. Sobre todo para los chunchos. Entonces, están estos dos hermanos que, como ustedes saben, ya lo vimos en Apocalipsis en Génesis el año antepasado, pudimos ver que Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas y le toca la primogenitura a Jacob. Jacob y su madre hacen todo lo posible para engañar a Isaac y le dio la bendición y no hubo más que hacer, simplemente
Jacob quedó con la bendición de su padre Isaac y Esaú la perdió. Lo que hace es dividirse claramente y tomar una posesión al sur de Judá, y el pueblo es llamado Edom. Entonces son dos naciones hermanas que vienen de dos hermanos gemelos, mellizos en realidad. Una es la posesión que le da el Señor a Israel o a Jacob, y luego la que está al sur es la posesión que Dios también le da a Esaú, al pueblo llamado Edom. Entonces aquí tenemos un conflicto que, ojo, no es el conflicto judío-palestino. ¿Ya? Sáquense de la mente de que desde allá, desde Esaú y desde Jacob, vienen las rencillas. No. Fue esto. Oh, menos mal que lo repetí bien. No fui yo. No vienen las rencillas desde allá, pero sí el Señor le tomó cuentas. ¿Por qué razón? Porque Dios debía garantizar la seguridad y la justicia de su pueblo. Edom prosperó, ciertamente. Israel fue derrotado y pareciera que aquí el orden moral estaba invertido. O sea, el pueblo de Dios estaba siendo derrotado y llevado al cautiverio, y Edom se estaba riendo de ellos, e incluso participaron algo así como una especie de saqueo. ¿Ok? Entonces esta profecía busca que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, recibiera un mensaje de la justicia soberana de Dios para fortalecerlo en ese momento de debilidad. Bien, vamos a entrar en algunos elementos del texto. El libro de Abdías, llamado este título, Jesús, nuestro juez justo, no hace una referencia explícita a Jesús, pero sí hace una referencia a una cuestión que es súper importante y que me gustaría que me pongan mucha atención para que puedan entender. Dice el 15, ya está cerca mi día contra todas las naciones, y lo mismo que hiciste se hará contigo. Sobre ti recaerá lo que mereces recibir. Aquí está hablando y dice, está cerca mi día. ¿El día de quién? ¿El día de quién? El día del Señor. Hay dos acepciones para día del Señor, o tres. La que nosotros conocemos hoy día, día del Señor, como el día domingo, ¿cierto? De hecho, se le llama así en el Nuevo Testamento. Hay otro día del Señor, pero que lo entendían de esta manera los judíos, que no tenía nada que ver con el sábado o con el Shabbat, con el descanso. El día del Señor era esto. Había una historia presente para los judíos, para los israelitas. Iba a llegar un momento en particular en que llegaría el Mesías, y en ese minuto la historia cambiaría y se instauraría un nuevo estado de cosas terrenales con el gobierno del Mesías para gobernar y para pastorear a todas las naciones. ¿Ok? Por eso que fue frustrante para muchos judíos ver a Jesús que no tomaba el poder político ni el poder militar. Se preguntaban, si es el Mesías, entonces tiene que venir a instaurar un nuevo orden de cosas políticas. Y sabemos que Jesús no vino a hacer eso. De hecho, él lo declaró y dijo que su reino no era de este mundo. Parte en este mundo, pero no es de este mundo. Entonces, lo que está haciendo acá, lo que hoy entendemos como Día del Señor, es que el Día del Señor es el día en que el Señor venga, pero no simplemente para instaurar un gobierno eterno, sino que también para juzgar a los enemigos y hacer literalmente nuevas todas las cosas. Esto quiere decir que Jesús no vendrá de manera natural, sino vendrá en su segunda venida para
restaurar todo y podamos vivir para siempre con Él. Entonces, vamos a explorar el juicio de Dios contra Edom. Vamos a ver cómo el orgullo y la humillación de ellos los lleva probablemente al arrepentimiento. No hay certeza en eso. Pero ¿saben quién realmente, no siendo orgulloso, definitivamente dejando aquello y humillándose ante el Dios justo, fue Cristo Jesús para ofrecernos redención y triunfo sobre la muerte y el pecado? En primer lugar, entonces, vamos a ver el tema aquí de la soberanía de Dios. El libro comienza declarando que el juicio contra Edom es una acción directa del Señor soberano. Dice así: Adonai Yahvé o Adonai Yahweh. Adonai significa Señor, amo, dueño. Este vocablo se utilizaba en Roma para el César, pero el equivalente en griego era el Kyrios. Entonces, los cristianos le llamaban Kyrios a Cristo. Por eso eran tan peligrosos, porque eran no solo un peligro religioso, sino también un peligro político. Entonces, es Adonai Yahweh, o Jehová el Señor, o el Señor soberano, quien levanta a las naciones para ejecutar su voluntad. A pesar de su orgullo, a pesar de su seguridad, a pesar de sus fortalezas naturales, Dios anuncia que va a humillar a Edom y lo hará descender hasta el polvo. Nosotros podemos ver que a lo largo de toda la historia ha habido auges y caídas de muchos imperios. Déjenme decirle que ninguno de los imperios que ha dominado el mundo ha estado en contra de lo que el Señor ha tenido planificado para el mundo. Eso no lo excluye de lo pecaminoso que sean, pero Dios tiene el control de toda la historia. Y si nosotros podemos entender que el Señor tiene el control de toda la historia, y cuán difícil es hacer eso, entonces, como Dios es soberano, Él puede tener también el control de nuestra vida o interesarse en nuestras pequeñas y miserables historias. Dios anuncia entonces que va a humillar a Edom y lo hará descender hasta el polvo. Las naciones no actúan entonces por casualidad. Son instrumentos en las manos de Dios para cumplir sus propósitos soberanos. Ninguna nación, por más poderosa que sea, puede resistir su voluntad. Nosotros podemos ver cómo hoy día el mapa mundial e ideológico está cambiando. Y esto es muy extraño. ¿Saben? ¿Han visto noticias? ¿Han leído? Bueno, han visto por lo menos las noticias de Instagram, que aparecen en Instagram. Aparentemente, las ideas de la ideología de género están retrocediendo en cuanto a lo establecido. Esto quiere decir que todas las restricciones que habían para usar ciertas palabras, por ejemplo, se han retirado. Hay empresas que ya no usarán la bandera multicolor. Bueno, lo vamos a ver en junio de este año. Hay que esperar cuánta valentía tienen o cuán económico le está haciendo o rentable le está haciendo esto. Porque claramente, poniendo la banderita del movimiento LGBTQI+, y hay letras A, me faltó, había un rédito económico, claramente. Aparentemente este rédito económico ya no está. Vamos a ver qué pasa en junio. Pero ha cambiado. Déjenme decirle que estos cambios que vemos acá son cosméticos, no son esperanzadores. Porque el Señor usa a las naciones para llevar a cabo un propósito mundial de que todo el reino será suyo. ¿Cómo vemos esto cumpliéndose en Cristo? La soberanía se ve plenamente en Cristo.
quien declaró: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y bautizándolos, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Perdón, no era bautizando, era y enseñándoles todas estas cosas, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Es lo que vamos a hacer hoy día. Es bautizar a algunos, recibir a otros, porque no somos nosotros quienes atraemos el corazón de las personas a Jesús. Déjeme decirle que mis palabras, sin la acción del Espíritu Santo, no en mí, sino en usted, son vacías. A las chiquillas les dijeron en un buzón, el buzón es, mandan cartas y recados para gente o para grupos. Estoy hablando del retiro de mujeres en la granja. Y le dijeron: chiquillas de Puente de Vida, también es posible hacer crecer la iglesia evangelizando y no solo teniendo hijos. Yo ya lo he explicado. El llamamiento cultural de tener hijos, de todos los que el Señor nos dé. Y el llamamiento misional gracias, Aníbal. El llamamiento misional de predicar el Evangelio se juntan. ¿Saben por qué? Porque de hecho, tenemos que salir y buscar. Pero nuestros primeros discípulos, ¿quiénes son? Nuestros primeros discípulos, ¿quiénes son? Nuestros hijos. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, eso es lo que dijo Jesús respecto a la misión. Así como Dios humilló a Edom, Cristo se humilló a los poderes del pecado y de la muerte, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 5, dice así, 15, perdón. Desarmó además a los poderes de las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. La idea aquí de Jesús triunfando después de su propia humillación y con su propia humillación muriendo en la cruz, expuso tal como un ejército. Esta es la idea que está mostrando Pablo. Tal como cuando el ejército romano llegaba después de haber saqueado algún lugar o haber dominado algún lugar, traía esclavos. Y estos esclavos eran exhibidos como trofeos ante las personas. Esta es la idea. Jesús no fue a triunfar como triunfaban los generales romanos. Fue muy por el contrario. Fue a morir y con esa muerte trajo y exhibió a los poderes del mal, triunfando públicamente sobre ellos y exhibiéndolos públicamente en la cruz. La soberanía de Dios entonces nos invita a confiar que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas y del mundo. No importa cuán terrible parezcan nuestras dificultades y las injusticias, Dios sigue reinando. ¿Dónde vamos a encontrar la fortaleza? ¿En el Dios soberano o en nuestras propias debilidades? Esa es una decisión que tenemos que tomar. En segundo lugar, la justicia de Dios acá en Abdías. El juicio contra Edom se basa en la traición y la violencia que Edom, descendientes de Esaú, estaban haciendo hacia Israel, descendientes de su hermano. No solo se alegró de la caída, sino también participó del saqueo y de la captura de sobrevivientes. En el 14 dice lo siguiente: no deberías haberte parado en las encrucijadas para exterminar a los fugitivos. O sea, hubo gente que salió escapando de Jerusalén ante la invasión de los babilonios. ¿Y saben cuáles son las encrucijadas? Los caminos dobles. O sea, ellos probablemente en esos, le llamamos punta de diamante, esperaban
a aquellos que iban arrancando. O sea, era como un lauchero. Aquel que está al lado del arco, esperando que llegue la pelota para meter el gol. O sea, así de mala clase eran los edomitas. El juicio dice que terminará en el día del Señor, donde Dios juzgará no solo a Edom, sino a todas las naciones por estos mismos pecados. El orgullo de Edom y su indiferencia hacia los lazos fraternos son expuestos como pecados graves. Dios no solo juzga las acciones internas, sino también la intención que Edom tenía en el corazón. Respecto a Jesús, el día del Señor encuentra su cumplimiento al final en el propio Jesucristo, quien es el juez justo, porque en ese día Él va a venir a juzgar tanto a los vivos como a los muertos. En la cruz, Él cargó con el pecado, con el juicio que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Y su resurrección garantiza que un día todas las naciones serán juzgadas con justicia. En la cruz, el Señor cargó nuestro pecado. Esto quiere decir que el Señor recibió la justicia que debíamos recibir nosotros por nuestros propios pecados. Este pasaje nos desafía a evaluar nuestra propia vida. ¿Estamos actuando con justicia respecto a los demás? ¿Hemos permitido que el egoísmo y que la indiferencia nos guíen? Este pasaje también nos anima a confiar en que Dios hará una justicia perfecta, no como la que estamos acostumbrados a recibir en este mundo. Incluso cuando nosotros enfrentemos las injusticias de este mundo, el Señor hará justicia perfecta. Y en tercer y último lugar, la fidelidad de Dios. Dios promete la restauración en el monte de Sión. Está hablando del pueblo de Dios. Sión no está ubicado. No es un lugar ubicable. Sión es la iglesia. Sión es donde Dios reina. Entonces dice que es prometida a Sión. Esto destaca la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Fíjense que aunque Edom será destruido, Israel recibirá liberación y recuperará sus posesiones. Israel está en el suelo. Fueron sitiados. ¿Saben lo que es ser sitiado? Rodeado fuera de sus murallas. Fueron cortados los suministros de agua y obviamente de alimento. Ya les conté que se comían por turnos a los hijos. Todos los grandes escucharon, ¿cierto? Nos comemos el tuyo hoy día y el mío mañana. A ese nivel llegó a estar Israel invadido por babilonios. ¿Y Edom qué hacía? ¿Han visto a Michael Jackson comiendo cabritas? Hay un sticker de Instagram que está Michael Jackson comiendo en Thriller, vestido de Thriller, y comiendo cabritas. Bueno, algo así estaba Edom. En un momento dejó las cabritas a un lado y empezó a robarle a su propio hermano. Fue espectador, fue ladrón y fue traidor. Pero fíjense que la declaración de que Israel recuperará todas sus posesiones no está hablando del Israel de allá. Está hablando del Israel de Dios. ¿Y quiénes somos el Israel de Dios? Hombres y mujeres de toda lengua, pueblo y nación que han creído en Jesucristo como su Señor. Nada más. La promesa de liberación entonces es que Dios garantiza que cumplirá su pacto y establecerá su reino eterno. La promesa de liberación en el monte Sión no solo asegura la restauración física, sino también el establecimiento del reino escatológico de Dios al final de los tiempos, donde la justicia y la paz prevalecerán. Jesús es el libertador definitivo que cumple esta promesa. En la obra redentora de Jesús, lo que hace Él es establecer un reino que no tiene fin. El evangelista Lucas, en la primera
sección de su libro, capítulo 1, versículo 33, dice, voy a leer el 32 primero. Este será un gran hombre, hablando de Jesús, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa es la realidad que vivimos los cristianos. El reino de Dios depende de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a su pacto. Él no nos va a abandonar. Por medio de Él, entonces, todos los que creen son incluidos en el Sión. Todos somos parte de este Sión. El escritor anónimo de Hebreos escribe lo siguiente, en el capítulo 12, donde está hablando precisamente de este mismo tema, de la posesión de la tierra y la restauración. En el 22 al 24 dice así: ustedes, por el contrario, se han acercado al monte Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esta promesa de liberación no solo asegura, como decía, esta restauración, sino también nos dice que para ser parte de esta Sión tenemos que creer que Jesucristo es el Señor. La fidelidad de Dios nos da esperanza en medio de todas las dificultades. Nos recuerda que las promesas de Dios son seguras y que podemos esperar con confianza la victoria final. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Está puesta en nuestras capacidades? Nuestras capacidades pueden disminuirse. Usted sabe que una persona que puede trabajar con su cerebro puede tener un ACV y quedar profundamente deteriorado. Conozco 2 casos. Personas que trabajan con sus manos, que podrían perderlas. Y ponga todos los casos posibles respecto a dónde nosotros tenemos nuestra confianza. Eso podría cambiar de un momento a otro. Su capacidad de administración, su trabajo, todo lo que somos podría cambiar. Pero tenemos que vivir en la confianza de que no dependemos de nosotros mismos, sino del Señor. Para concluir, el mensaje de Abdías entonces nos revela un Dios que gobierna con soberanía, que juzga con justicia y que actúa con fidelidad. ¿A qué nos invita? ¿A reconocer a Dios como el soberano sobre nuestra vida? ¿A vivir con justicia y misericordia hacia los demás? ¿A humillarnos delante de Dios dejando nuestro orgullo y a confiar plenamente en las promesas de restauración y de victoria en Cristo Jesús? En Cristo, solo en Cristo, encontramos el cumplimiento de estas verdades, la garantía de que el reino del Señor será del Señor. Entonces, vivamos como ciudadanos de este reino perfecto, confiando en este reino perfecto y esperando su gloriosa y futura manifestación. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te queremos rogar que la anides en nuestro corazón y que nos permita, Señor, ponerla en práctica. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén.